Vamos a seguir caminando a través de la escritura por el libro Números capítulo 34. Números capítulo 34. Y en todo el capítulo vamos a tocar tres áreas. Todo se encierra en tres áreas, ¿verdad? Hay bastante información, pero tres áreas, tres direcciones. Dice Números capítulo 34, el tema de esta noche es los límites de la tierra prometida. Los límites de la tierra prometida. Dice la escritura, y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Y tendréis al lado sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu gracia, gracias por tu palabra, que no vuelve vacía. Tu palabra es viva, es eficaz, y nos enseña, nos ilustra y nos alumbra el camino. Señor, abre nuestro entendimiento y que podamos, Señor, tomar los principios de tu palabra y aplicarla en nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, tres verbos, tres acciones que vamos a encerrar hoy ahí, ¿verdad? Lo primero que tiene que ver es con la entrada, ¿verdad? El verbo sería entrando. Entrando. Dice en el verso 1, dice: Dios le dijo que mandara a los hijos de Israel cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. Ahí era el momento de entrar. O sea, están en los límites. Tenían que entrar a la tierra, pero había una información interesante en la entrada, ¿verdad? Ellos tenían que saber algo importante en lo que era la entrada a la tierra de Canaán. En Génesis 17, ellos tenían que saber que Él era su Dios. Génesis 17:8, usted puede tomar su Biblia. Génesis capítulo 17, versículo 8. La palabra nos dice, cuando iban a entrar, no tienen que olvidar esa información. Génesis capítulo 17, versículo 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, Dios le había dicho que iba a llegar el momento en que iban a entrar. Pero cuando iban a entrar tenían que saber que el Dios que iba delante de ellos era Jehová. No podía olvidarse en la entrada, ¿verdad? Que Él era su Dios. Deuteronomio 1:8, busquemos Deuteronomio capítulo 1:8, la otra información en la entrada. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de esta manera: mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. La orden era que al entrar tenían que saber que era su Dios, no olvidarse que era su Dios, pero también la orden era que ellos tenían que mirar y tenían que poseer la tierra, porque era la herencia, era la descendencia y la herencia que le daban a esa generación a través de Abraham. Pero ahí hay un problema que se da a veces en el pueblo de Israel. En el Salmo 78:53 dice la palabra que Dios los cuidó con seguridad. No hay mejor lugar para estar seguros nosotros que en las manos de Dios. En el caso de Israel, Él los cuidó, o sea, los llevó desde el Mar Rojo a través del desierto y le dio seguridad, lo cuidó. Ahora, ¿qué pasa en esto de que ellos tenían que tener algo interesante? Deuteronomio 9:5, había un peligro al entrar a la tierra. Vamos a leer Deuteronomio 6, versículo 11, dice la palabra del Señor. Versículo 12 dice: y cuídate, Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás.
No andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la faz de la tierra. Ellos cuando iban a entrar tenían una advertencia. Ellos tenían que tener en cuenta a Dios, saber que era su Dios. Pero si leemos el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 11, repite la misma palabra, dice 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te mando hoy. Se repite la palabra cuídate. En Deuteronomio capítulo 9, verso 5, le está recordando que ellos llegaron allí no por su fuerza. Dice Deuteronomio 9:5, dice, no por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. La primera palabra que quiero que entiendan es entrando. O sea, cuando iban a entrar tenían que tener en cuenta que Dios lo llevó, que no fue por su fuerza y que no tenían que olvidarse de eso. ¿Por qué no olvidarse? ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? A veces el ser humano, cuando logra un objetivo, una meta, de repente se olvida el trayecto, quién lo llevó y todo, ¿verdad? Esto aparece en alguna experiencia en el Antiguo Testamento. En el caso de José con el copero, en Génesis 41:9, la escritura dice que José estuvo preso con un copero y con un panadero. Estuvo ahí unos días ahí preso, ahí un par de tiempo preso, y el copero tuvo un sueño y Josué le interpreta el sueño y él le dice, bueno, acuérdate de mí cuando seas libre, pues a ti te van a sacar, al otro lo van a matar, pero acuérdate de mí cuando llegue ese momento. Génesis capítulo 41, en el versículo 9, el copero es sacado, se cumple la palabra del profeta, en este caso José. En Génesis capítulo 41, versículo 9, el copero está comiendo allá, ¿verdad? Comiendo muy bien y comiendo arroz con pollo y todo aquello, y de repente el copero entra en razón y dice que él dice esta palabra, hoy me acuerdo de mi falta. Génesis 41:9, hoy me acuerdo de mi falta. O sea, él se había olvidado, ya estaba bien, estaba cómodo, había salido de la cárcel. Y en el ser humano hay un peligro, que cuando el ser humano llega a tener algo, yo sé que no es su situación, pero hay mucha gente que cuando está en el camino, en el desierto, en la lucha, invocan a Dios, buscan a Dios, pero cuando entonces Dios lo bendice, le piden a Dios una casa, Dios le da una casa, un trabajo, pero de repente como que ya no necesita mucho a Dios y entonces se olvidan de Dios. Entonces la advertencia al pueblo de Israel, ¿saben qué? Ustedes van a llegar a la tierra, a Israel van a entrar, pero cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, o sea, cuando entren, por eso lo primero que estoy hablando, entrando, cuando entres, no se te olvide que Dios iba delante de ti, no se te olvide que tú no llegaste por tu sabiduría, por tu fuerza, ustedes no llegaron por eso, yo los acompañé en el trayecto desde el Mar Rojo hasta Canaán, hasta entrar. Y está la advertencia de cuidarse, de no olvidar a Dios. Mucha gente cuando está en momentos difíciles, como decía algunas veces, que mejor se mira a Dios con los ojos mojados, con los ojos secos, como que no se ve mucho a Dios, pero cuando tenemos los ojos mojados somos muy sensibles a Dios. Así que este pueblo Israel, hay una advertencia, vas a entrar, pero cuando eso ocurre, cuídate de no olvidarte de Dios. Ese es un mensaje para cada uno de nosotros. Bueno, usted le ha pedido a Dios cosas, o le dice, Señor, si tú me das esto, yo te prometo. Yo no sé quién le ha hecho promesa a Dios, pero Eclesiastés nos dice que cuando hagamos promesa a Dios tenemos que cumplirla. Yo no sé quién aquí le ha prometido a Dios muchas cosas o algo, y cuando Dios le contesta, no te vi. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace
en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se moleste a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Yo no sé quién le ha prometido cosas a Dios. Señor, si tú me das esto, yo te doy aquello. O si tú haces esto, yo hago aquello. Bueno, ellos estaban esperando esa generación entrar a Canaán. Ahora llegó el momento de entrar a Canaán. Y cuando entra a Canaán, quiero que me ayuden ahí con el mapa. Y hay un mapa, ¿verdad? Donde se distribuyen todas las tierras de Canaán. Es distribuida de una manera muy especial entre todas las tribus, excepto la tribu de Leví, ¿verdad? Están todas las tribus y aparece la entrada. Hay 4 entradas que se ven allí. El versículo del 3 al 5 nos dice, en el versículo 3 al 5 nos dice, tendré al lado sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente, ¿verdad? Ustedes pueden ver el mapa allí en el sur. Pueden ver en el mapa donde aparece en color naranjado el sur, ¿verdad? Que al final está Cades Barnea, está el sur. En el sur dice, ahora tomé la Biblia y mira el mapa, dice en el sur hasta el mar Salado. Y ahí aparece el mar Salado en la parte derecha, estamos viendo en el sur. Y dice, este límite irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acarabín y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará en Hazar-Adar y pasará hasta Amón. Rodeará este límite desde Amón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente. El segundo límite, estamos hablando del sur, es del versículo 3 al 5, nos habla de los límites del sur, o sea, los que iban a ser ubicados en el sur. Usted está viendo el mapa, ¿verdad? En el sur que aparece dice Judá, está Judá, aparece Simeón. Son las tribus que están allí en color naranjado, ¿verdad? Está Simeón, Judá, eso está en el sur. Por eso más adelante cuando leemos la Biblia usted va a entender por qué el reino del norte y el reino del sur, pero eso es más adelante. Así que Judá estaba en el sur, Simeón estaba en el sur, y vemos ahí en la punta dice Cades Barnea, ¿verdad? Es el extremo. El segundo límite tiene que ver con el versículo 4 al versículo 6, es el límite occidental, de 4 a 6 dice, y el límite occidental será el mar grande. Usted ve en el mapa, ¿verdad? El mar grande, y un mar Mediterráneo, un mar grande, dice que este límite será el límite occidental, así que el segundo límite, el occidental, tiene que ver con el verso 6. El occidental. Ahora, para hacer una conexión de estos límites en el sur, usted puede leer Josué 15, del 1 al 4, nos da una explicación más amplia, más específica sobre el sur, donde se ubicaban. Ahora, en el occidental también Josué 15, sí que usted agarra el número 34 y Josué 15 y usted ve una comparación de la conexión de esto, ¿verdad? Josué 15 habla sobre el occidental en el verso 6, 15, 12. Vamos a buscar ahí rapidito, Josué 15, 12, para que vayan comprobando Josué capítulo 15, versículo 12, donde está la conexión. Josué 15, 12 dice de esta manera, el límite del occidente es el mar grande, ¿verdad? Es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a su familia. El mar grande. Entonces estamos hablando de los límites. En Josué capítulo 15 usted conecta esta parte geográfica. El tercer límite es del norte, versículos 7 al 9. Éxodo 34 dice, el límite del norte será desde el mar grande, trazaría el monte de Or, Amat, y seguirá aquel límite hasta Sedad, y seguirá este límite hasta Sifrón, y terminará en Enán, Hazar Enán. Este será el límite norte. Así que desde el versículo 7 al 9 nos habla de el límite norte y hace la conexión con Josué capítulo 15 verso 5, se hace la conexión sobre este límite. ¿Ok?
El otro límite está en la parte oriental, del verso 10 al verso 12, en la parte oriental. En el verso 10 dice, por límite al oriente, trazaréis desde Azar hasta Selam. Esto es el límite oriente. El versículo 12 dice, y después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Usted ve el mapa ahí donde dice Jordán, ¿verdad? El Jordán, hay una línea azul en todo el centro, ¿verdad? Ahí pasa el Jordán, allí el río Jordán. La gracia, mi hermano, está ahí. El Jordán en todo el centro y terminará en el mar Salado, ¿verdad? Terminará en el mar Salado, ¿verdad? Todo lo que es el mar Salado. Y dice, este será vuestra tierra por los límites alrededor. Entonces estamos viendo los límites del sur, los límites del occidental, los límites del norte, del 7 al 9, el oriental del 11 al 12. Y también el verso 13 al 15 hay una división de los reinos y tribus y medias tribus, ¿verdad? Ese verso 13 al 15 dice, y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se nos repartirá en heredad por sorteo que mandó Jehová, que diese las 9 tribus y la media tribu. Recuerda que José tuvo 2 hijos, uno era Manasés y el otro era Efraín. Ahí no aparece la tribu de Leví, así que Manasés y Efraín eran nietos de Jacob, ¿verdad? Y ahí se llaman las medias tribus. Medias tribus. Entonces Josué, ¿verdad? Vemos, le tocaba esto, ¿verdad? Dividir el reino, las tribus y la media tribu. Ahora, ahí es lo interesante. Usted ve en el mapa usted está viendo, ¿verdad? Arriba Aser, Neftalí, donde dice amarillo, Manasés, ¿verdad? Manasés era el nieto de Jacob. De Efraín, donde dice Efraín, es el otro nieto. Efraín era hermano de Manasés, era hijo de José. Dan, la otra tribu, ¿verdad? Y Gad, donde dice Gad, esa es otra tribu. Rubén es otra tribu. No aparece la tribu Neftalí arriba, Zabulón, ahí en morado aparece Zabulón, es otra tribu. En rojo aparece Isaacar, es otra tribu, representando los 12 hijos de Jacob, excepto Leví, ¿verdad? A Leví no se le dio tierra. Así que la primera palabra que dije que recogieran era entrándose. Entrando se iban a destruir esta tierra, pero hay algo interesante. Que esta tierra tenía algo muy interesante. En Josué 15, 19, no solo era la tierra, una tierra, pero si usted tiene una tierra, no hay agua, imagínese. Josué capítulo 15, versículo 19, usted puede tener tierra, es como cuando usted compra una barriada, dice, la casa está linda, pero yo quiero que tenga agua, ¿verdad? Está muy linda la casa, pero hay agua. Lo primero que usted va a comprar una casa, hay agua, hay seguridad. En este caso, dice Josué capítulo 15, versículo 19, dice la palabra del Señor, y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio fuentes de agua arriba y abajo. Imagínense, ¿de qué sirve tener tierra y no había fuente de agua? ¿Verdad? La fuente de agua tiene tierra, es como la casa que no hay agua. La casa está linda, pero ¿cómo nos vamos a bañar? ¿Verdad? Entonces le dio la fuente de agua. Esa era la hija de Caleb que le dijo a su papá, ¿verdad? Reclamando agua. Así que no solo era la tierra, sino que habían arroyos, habían mar. En el capítulo 15 de José, mira lo que dice el versículo 4, y de allí pasaba Asmón y salía el arroyo. Mira, había arroyo. En el versículo 5 dice, el límite oriental es el mar Salado, había mar. En la desembocadura de Jordán había río. Si usted sigue leyendo, dice en el versículo 7, al sur del arroyo había arroyos. En el versículo 7 dice, y pasa hasta las aguas, había agua. En el versículo 7, Josué 15, 7 dice, y sale a la fuente, había fuente. Y sube al límite hasta el valle de Jerusalén, agua. Versículo 9, y rodea este límite de la cumbre del monte hasta la fuente. Así que había fuente, había arroyos, había ríos. En verso 11 dice, y sale luego el lado de Crom hacia el norte y rodea Sicrón y pasa al monte de Bala y sale a Jabneel y termina en el mar. Así que no solo era tierra, sino que ese territorio tenía ¿qué? Arroyos, fuentes, mar, había aguas.
Por eso Jesús, cuando se refiere al creyente en Juan 7:38, Juan 7:38, dice aquellos que recibieron al Señor, que han abierto su corazón al Señor, no solo son territorio, no solo son personas, no solo son de carne y hueso, sino hay algo especial. Cuando alguien recibe a Cristo, dice 7:38, vamos a leerlo, Juan 7:38, dice la palabra del Señor. Él dijo: en el último gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, ojo con esa palabra, 7:38, el que cree en mí, o sea, el que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ojo, los que creyesen en él. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. Si usted cree en Cristo, ¿qué dice? Recibe ¿qué? El Espíritu Santo, los que creyesen en él. ¿Y qué va a pasar si usted cree de corazón en Dios? ¿Qué va a pasar dentro de usted? Será como lo que pasó en el Antiguo Testamento. No solo eran tierra, no solo eran personas, no solo eran dimensiones, límites, sino que tenían vida. Ese mapa que usted ve de colores, no solo había tierra y montaña, había vida también. ¿Por qué había vida? Porque había agua, había arroyos, había mares. Eso es que le da vida a la tierra. Lo mismo, ¿quién nos da vida a nosotros? Es Cristo. Si tenemos a Cristo, vamos a tener como río de agua viva el Espíritu Santo, ¿verdad? Dándonos esa vida, así como el agua le da vida a esa tierra de Canaán. Así mismo Cristo nos da vida a nosotros. ¿Ves la relación? Cristo le da vida a nosotros como río de agua viva. Eso es lo que creen en Cristo. Así que la primera palabra que dije es que era que entrando, ellos entraban y estaban los límites. A uno le tocaba el sur, el occidental, el norte y el oriental, y la otra parte, la tribu y media. La segunda palabra, dije 3 palabras. La segunda palabra es sirviendo. Sirviendo, eso está en el versículo 16 al 17, ¿verdad? Del 16 al 17, hacemos el resumen, del 3 al 5 el sur, del 6 occidental, del 7 al 9 el norte, del 10 al 12 el oriental, y del 13 al 15 las tribus y media. Pero la segunda palabra de acción es sirviendo. ¿Quién tenía que hacer eso? ¿Quién tenía que distribuirla? ¿A quién se la había asignado? En el verso 16, volvamos a número 16 rápido. Números capítulo 34 que estamos estudiando. Números capítulo 34 dice la palabra del Señor de esta manera. Número 34. En el versículo 16 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar, o sea, el hijo de Aarón, y Josué, hijo de Nun. La segunda palabra es sirviendo. O sea, Dios había escogido 2 personas para que distribuyeran la tierra. Y hay que tener cuidado con esto, porque sí es cierto que Dios, ¿verdad?, llama a todos a servir, pero en este caso los responsables directos eran Eleazar y Josué, ¿verdad? Eran las 2 personas designadas por el Señor. Si uno no está en el lugar que Dios le designó, va a estar en problemas, ¿verdad? Si tú no estás haciendo lo que Dios te manda y la posición que te manda, te vas a meter en problemas porque vas a pelear con tu fuerza. La Biblia dice que Jesús llamó a los que él quiso. ¿Qué le parece? A los que él quiso. Si encontramos Marcos 13, vamos a ir rapidito, Marcos capítulo 3, 13, ¿verdad? Habían muchas personas que querían servir, que seguir a Dios, pero Jesús, vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de esta manera, 3:13. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. A los que él quiso y vinieron a él. O sea, no es que yo voy, que yo me pongo, no. Cuando usted está ocupando o haciendo algo que Dios no le está mandado, no le ha mandado a hacer, va a estar en problemas.
¿Me explico? Había muchos, pero él escogió 12. Y de esos 12, no a lo que la gente le parecía, a lo que él quiso. Y dice la palabra, a lo que él quiso, pero para que tuvieran, dice, y tuvieran en él, dice, y vinieron a él. O sea, ¿quiénes vinieron a él? Lo que él quiso. Imagínese, usted no hubiera metido a Pedro, un tipo que peleó, yo no hubiera cogido a Pedro. Pero Pedro, ven, Mateo, Juan, Santiago, a lo que él quiso. Y dice la escritura en Efesios capítulo 4, versículo 12. Vamos a buscar acá Efesios 4, 12. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice de esta manera. Versículo 4, versículo 11, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, otros más, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el mismo, es Dios que escogió. Todos servimos a Dios, pero aquí Dios pudo haber puesto a cualquiera, pero dice, va a ser Josué y va a ser Eleazar. Eleazar representaba al sacerdote y Josué representaba a quién? A Moisés. Recuerda, ya Moisés había muerto. El líder principal ahí era Josué. El líder espiritual del sacerdote era Eleazar, el hijo de Aarón. ¿Estamos claros en eso? Y eso vamos a ver, fue Dios que lo dijo, no es que lo pusieron de a dedo, que me cayó bien o que se portó bien. No, miren lo que dice el versículo 16. Y habló Jehová a Moisés, ¿verdad? Moisés estaba ahí, claro. En este momento dice, a Moisés le dijo, estos son los varones que van a repartir la tierra. O sea, tú no vas a hacer, Moisés, tú no vas a hacer. Los que van a hacer, ¿quiénes son? Eleazar y Josué. O sea, usted no va a cruzar. Ya le dije que no va a cruzar, ¿verdad? Ya le había dicho. Pero eran las personas designadas. Así que la segunda palabra es sirviendo. A donde Dios te ponga, ¿cuál es el punto? Que a donde Dios te ponga, tienes que servir y tienes que servir con alegría. No sé si me explico. O sea, tienes que servir con alegría, con gozo. Si me tocó ser Eleazar, bueno. Si me tocó ser José, bueno. Si me tocó ser Simeón, ok, está bien. Entonces el punto ahí es no solamente cuando estén sirviendo, sino también, por último, vemos algo interesante. Eleazar y Josué no podían hacer todo el trabajo. Mi hermano, usted no puede hacer todo el trabajo. Cuando usted cree que es un pulpo, se va a meter en problemas. Yo no soy un pulpo. Yo necesito apoyo. Y yo doy gracias a Dios por los hermanos, los líderes y hermanos que quieren servir. Yo me gozo. Cuando dice, pastor, yo quiero apoyar en eso, yo me gozo. Ojalá vinieran miles, ¿verdad? Yo puedo ayudar aquí, dele. Mire, yo no le pongo bozal al buey que trilla. Si alguien quiere servir, dele, para gloria del Señor. Y si tiene ganas y voluntad, dele. Yo, por lo menos yo no. ¿Me explico? Entonces ahí es sirviendo, pero ahí también la tercera palabra es ayudando. Los ayudantes de Josué y Eliezer, ¿quién eran? Eran los príncipes. Vamos a leer allí en el capítulo 34. Dice, tomaréis también de cada tribu un príncipe, hermana y hermano, ustedes son príncipes. ¿Ustedes saben eso? Son príncipes y princesas. Y cuando trabajan para la obra del Señor, son príncipes y princesas de Dios. ¿Qué le parece? ¿Y cuál era el trabajo? Ayudar, porque Eleazar y Josué, va a irse en el mapa. Ellos no podían hacer todo el trabajo. ¿Estamos claros? Así que dice, tome un príncipe de cada tribu. Recuerda que son cada tribu. Y seguimos leyendo desde el versículo 16. Versículo 18 al 29. Hay una lista. Dice, Manasés, el príncipe Haniel. De la tribu de los hijos del príncipe Kemuel. Y de Zabulón, el príncipe. Ustedes son unos príncipes. Pero a veces no se la creen. Qué tristeza. Hay hermanos que son príncipes y princesas y piensan que son plebeyos. Yo no valgo nada. Yo soy la sombra de todo. Un gusano de Jacob. Hasta usan ese versículo. Somos gusanos de Jacob. ¿Ves ese complejo de gusano de Jacob o complejo de langosta? ¿Se acuerdan? Cuando entraron a espiar, ¿qué dijeron la gente? ¡Ay, gigante! Los hijos de Aná nos tragan. Y nos veían como langosta. O sea, tenían complejo de langosta. La suerte es que aquí nadie tiene complejo de langosta, ¿verdad? Yo no valgo nada, yo sé que
No, ustedes son príncipes, los que sirven a Dios son príncipes para Dios y princesa. Mira lo que dice el texto. Se repite la palabra. El versículo 22 dice, de la tribu de los hijos de el príncipe Buki. Wow, nadie se llama Buki aquí. El príncipe Buki, mira el 23. De José, el príncipe Haniel, hijo de Efod. De la tribu de Efraín, el príncipe Kemuel. Del versículo 26, el príncipe Paltiel. El de los hijos de Aser, el príncipe Ahiud. De la tribu de Neftalí, el príncipe Pedasí. A esto mandó Jehová que hiciesen la repartición de la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Príncipes. Interesante, príncipes. Entonces dije 3 verbos. El primer verbo entrando, cuando entren, hermano, cuando Dios te tiene en la papa. ¿Usted conoce al pastor Francisco? No, yo estoy aquí en Inglaterra, yo me acuerdo de él. Yo estoy acá en el Reino Unido. Sí, es un cholito que había de boca, sí. No me acuerdo, la verdad. ¿Sabe, hermano? Le digo en amor, hace un tiempo vi a una persona que hace un tiempo, y fui a saludar a la persona, y uno hace las cosas para Dios, no para la gloria de nadie, ninguno. Cuando le pregunté a la persona, hola, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Y me quedó mirando, me reparó. La persona está súper económicamente, o sea, está muy bien económicamente, todos. Y se me quedó mirando este cholito, me miró y dice, la verdad que no me acuerdo. O sea, la verdad que no me acuerdo. Y yo le dije, bueno, yo soy aquella persona cuando usted no tenían quien lo guiara espiritualmente. El cholito aquel, estoy hablando hace 25 años atrás, aquel que le cargó el agua y que hoy en día ustedes están marchando. Bueno, qué lástima que no se acuerda de mí, pero bueno, Dios sí se acuerda de mí. Ahora no lo hice para eso, pero me dio tristeza de cómo la gente no se acuerda de dónde caminó desde Egipto. Ahora que están en Canaán se olvidaron cuando comenzaron el desierto. Hay que tener cuidado con esto, hay que ser sencillo, humilde. No importa dónde Dios te lleve, sé sencillo y humilde. Eso es una gran virtud. Y los hijos de Dios, aunque son príncipes, tienen que comportarse como princesas, como caballeros. Eso es lo que demanda el Señor. Así que entrando, la segunda palabra que di era sirviendo. Cuando sirve, haz todo para la gloria del Señor, ¿verdad? No con dolor ni tristeza. Mi hermano, sirviendo, acción. Los hijos de Dios son acción, ¿verdad? Y por último, ayudando. Si te toca ayudar, ayuda y no te quejes. Míralo como un privilegio. No digas, de nuevo me llamaron a mí. No, es un privilegio servir a Dios. No debe ser una carga. Si servir a Dios es una carga, tranquilo, quédate tranquila y diga no puedo, ¿verdad? Yo le digo a la gente, si usted no puede, diga no puede. No te tires esa carga. Sé sincero contigo mismo, con Dios. Si eso para ti es una carga, di sinceramente no puedo. Ve, ya eliminó el problema. Pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Hazlo para la gloria del Señor. Porque tú eres un príncipe y una princesa. Eres un siervo de Dios. Por eso Pablo, cuando Dios lo llamó, en Romanos 1:1 dice Pablo siervo. No dice soy apóstol. Dice Pablo siervo. Llamado a ser apóstol. Primero yo soy siervo y después lo que sea. Dice, apartado para el evangelio de Dios. Entonces va a llegar el momento, mire lo que dice Apocalipsis, buscamos Apocalipsis rapidito allí, que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21:7, vamos a ir cerrando con eso. Apocalipsis 21:7, al final de los tiempos dice la palabra, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Estamos hablando de la herencia, de la tierra prometida, de la Canaán. Nosotros tenemos una tierra, una Canaán muy especial. El entender que somos hijos de Dios, dice, él será mi hijo, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Y dice, y yo seré su Dios. Qué bueno es que nunca olvidemos que tenemos un Dios que es bueno, un Dios que acompaña, un Dios que nos levanta,
Un Dios que cuando nos sentimos fatigados nos manda una nube de día, y cuando estamos en oscuridad, de verdad que no vemos claro, nos pone una nube de fuego para que veamos con claridad. Y que nos dice, ten cuidado cuando entre, no se te olvide eso. Y en esta noche, mi amado hermano y amigo, recuerda que entrando, cuando llegue el momento en que Dios te pone en la papa o en la cima, ¿verdad? Y alcance, ten cuidado de no olvidarte de Dios. Lo segundo, cuando le sirvas, sírvele con amor y vete privilegiado, como Josué y Eliezer. Ellos no dijeron, ¿por qué no mandan a otro? No, fue un privilegio que lo tomaran en cuenta. Si te toman en cuenta para servir a Dios, date privilegiado. Y tercero, ayudando. Muchos cuando ayudan creen que no son nada. No, son príncipes. Y los príncipes los necesitamos en la obra. Dios necesita príncipes y princesas. Nunca olvide eso. Usted no es cualquiera. Usted es una princesa de Dios, un príncipe de Dios, y va a heredar ese reino celestial, ¿verdad? Que Él ha prometido a los que le aman. Así que en esta noche, no sé si a ti te toca vivir en el sur o te toca vivir en el lado occidental o en el norte, el oriental. No sé dónde estás viviendo en este momento, mi amado hermano y amigo. A donde quiera que vayamos, si nosotros escuchamos la voz de Dios, si obedecemos a Dios, no importa en qué parte nos pone, en la parte norte o sur, o si nos pinta de color rojo, verde o amarillo, Dios debe ser nuestro Dios. Así que en esta noche, los límites de la tierra prometida no solo fueron para Israel, sino que a través de Abraham, nosotros los gentiles también podemos alcanzar esa promesa, ¿verdad? Ser esas estrellas que vio Abraham. Esa estrella, una de esas estrellas era usted y era yo. Esa estrella que vio Abraham, esa estrellita, por la fe. Así que en esta noche, no importa si estás en el sur, si estás en el norte, si estás en el lado oriental, en el oeste, en el este, no importa dónde te encuentres, Dios quiere darte también la heredad, la bendición, pero no solo tierra seca, quiere darte arroyos, quiere darte fuentes, quiere darte mares, quiere darte vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El mundo está en un caos ahorita mismo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, y aquel que cree en Él de verdad, de veras, no importa en qué lugar que esté, ni en qué condición económica esté, debemos darle gracias a Dios. Él dijo en Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios le bendiga a todos.